Bien, nuevamente buenas noches. Como les decía al comienzo de esta clase, vamos a estudiar una de las corrientes filosóficas más antiguas y más importantes también dentro del pensamiento jurídico. Es el justnaturalismo. La concepción justnaturalista es la más antigua corriente del pensamiento filosófico, como les acabo de decir. Pues los temas de la filosofía jurídica, como la justicia y la discusión sobre la existencia de un derecho más allá del creado por los hombres, se remonta a la época de los griegos. El justnaturalismo es una concepción antigua que aparece desde los presocráticos, desde los filósofos jonios. La expresión justnaturalismo nace de la creencia de la existencia de un derecho superior, el denominado derecho natural, que está por encima del derecho positivo. El justnaturalismo postula o tiene una posición dualista con respecto al derecho. Según esta posición dualista, significa que existe por un lado un derecho positivo creado por el Estado, creado por los hombres, y por otro lado existe un derecho natural creado o por Dios o por la razón o por la naturaleza de los hombres. Entonces el justnaturalismo postula esta posición dualista al sostener de que existen en la realidad dos derechos, un derecho creado por los hombres y otro derecho creado por la razón, por una divinidad o por la naturaleza de los hombres. Entonces no hay que olvidar que esta posición dualista del derecho tiene que ver o me hace recordar la posición avanzada en la filosofía platónica al señalar de que existen dos mundos, el mundo de las ideas por un lado y el mundo perecedero por otro lado. El derecho estaría en este mundo de las ideas, el derecho natural estaría en este mundo y el derecho creado por los hombres estaría en este mundo perecedero. La idea es que el derecho positivo siempre tiene que estar inspirada por este derecho natural. Tiene que haber una relación entre estos dos derechos, porque si no se dice que tal derecho creado por los hombres no sería derecho si es contrario a este derecho natural. Bien, entonces la expresión derecho natural es tomada en sentido amplio para designar la actitud o enfoque de los problemas de la filosofía jurídica y de la teoría de derecho, basado en la creencia de que el derecho no puede ser descrito o comprendido exhaustivamente en términos de principios empiristas, sino que se requiere una interpretación a la luz de los principios y de las ideas inherentes a la naturaleza racional o divina del hombre. Principios e ideas a priorísticos que trascienden el mundo de los sentidos. Entonces, se postula con la expresión derecho natural de que no podemos basarnos solamente en la experiencia, en los sentidos, para conocer el derecho, para describir el derecho, para explicar el derecho. Para explicar y para conocer el derecho se necesita también la razón, se necesita también recurrir a los principios, a las ideas a priorísticas que trascienden el mundo de los sentidos para explicar la naturaleza
del derecho. Entonces hay de alguna manera dos posiciones, ¿no? La posición empirista por un lado. Esta posición empirista explicaría solamente la existencia del derecho creado por los hombres, del derecho creado por el Estado. Pero no es suficiente. Se necesita también utilizar principios, ideas inherentes a la naturaleza del hombre, ideas a priorísticas para encontrar el sustento de este derecho creado por los hombres. Es decir, encontrar un derecho que sea válido en todos los tiempos, que sea universal y que inspire de alguna manera este derecho creado por el Estado. Hay un pensador, un jurista español, Ángel Latorre, señala que con esta palabra o con la palabra justnaturalismo se designa un conjunto de doctrinas muy variadas, pero que tienen como denominador común, dice Latorre, la creencia de que el derecho positivo debe ser objeto de una valoración con arreglo a un sistema superior de normas o principios que se denominan precisamente derecho natural. Este fragmento que les acabo de leer de Ángel Latorre explica una realidad sobre el justnaturalismo. Esta es una corriente muy variada, hay muchas escuelas porque viene desde el mundo antiguo y que hasta ahora existen justnaturalistas o neo-justnaturalistas en el siglo XXI. Entonces, por eso es que señala Latorre de que con el justnaturalismo, con esta palabra, se agrupa un conjunto de ideas y también de pensadores que sostienen de que por encima del derecho positivo existe un derecho natural. Es muy importante tener en cuenta esta idea de Ángel Latorre. O sea, el derecho positivo siempre necesita tener una valoración con arreglo a un sistema superior. Y por eso es que se postula la existencia de un derecho natural que fundamentaría a este derecho creado por los hombres. En el Perú, Marcial Rubio Correa, un jurista muy reconocido, profesor de la Universidad Católica, que también fue su rector en algún momento, señala que el justnaturalismo es una escuela de pensamiento para la que sobre el derecho positivo, es decir, el derecho creado por los hombres mediante las normas jurídicas que producen a través de las diversas fuentes del derecho reconocidas, existe un derecho superior, el derecho natural, compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisión de los agentes del derecho. Es importante este texto que les acabo de leer. Sobre todo la última parte es interesante porque Marcial Rubio Correa señala que el derecho positivo siempre tiene que ser inspiración, o sea, el derecho positivo creado por los hombres tiene que ser inspiración de valores que son la guía de la actuación del derecho positivo. Y también es la guía y la actuación de las decisiones de los agentes del derecho. Es decir, el derecho natural no solamente sería válido para los estudiosos de la filosofía del derecho, para los filósofos, sino en la praxis es muy importante
para todos los operadores jurídicos, desde los abogados, defensores, los jueces que tienen que resolver y también los magistrados del Ministerio Público también que tienen una tarea acusatoria, persecutoria del delito, etcétera, etcétera, tienen una visión y tendrían una visión también de este derecho natural que va a ser la inspiración de este derecho positivo y que los valores de alguna manera van a inspirar su forma de actuar, es decir, en la interpretación de las normas creadas por el Estado, siempre va de la mano el tema valorativo, la existencia de unos valores, la existencia de una serie de guías de la actuación y también guía de las decisiones que puedan tomar los operadores jurídicos. Qué importante esta parte final, al señalar de que el justnaturalismo, es decir, este conjunto de valores que inspiran el derecho positivo, es importante no solamente al momento de la creación del derecho, de la formulación del derecho por los legisladores, sino que este derecho natural también es importante porque va a ser una guía para los agentes aplicadores del derecho, para los operadores del derecho. ¿Quiénes son? Los funcionarios públicos, los abogados litigantes, los magistrados del Ministerio Público y también los jueces son los que también tienen que tener en cuenta estos valores. Es decir, al momento de hacer interpretaciones de las normas del derecho positivo, se tiene que tener en cuenta también estos principios, estos valores que fundamentan, que orientan estas normas de carácter positivo. Bien, eso es en cuanto a lo que dice Marcial Rubio Correa con respecto al justnaturalismo, que es una idea muy, muy importante en la praxis de los abogados. O sea, de alguna manera, yo les estoy mostrando a través de estas últimas afirmaciones de que la filosofía del derecho no es una filosofía de gabinete, no es una filosofía solamente para los pensadores, para los que están haciendo investigaciones, mirando solamente las ideas, los valores, sino el justnaturalismo también tiene una relevancia práctica porque las normas positivas que se aplican para resolver conflictos de intereses, para resolver incertidumbres jurídicas, tienen que ser valoradas a la luz de estos principios de carácter universal que vendrían a ser los derechos naturales o el derecho natural. Bien, entonces, como haciendo una síntesis de lo que les acabo de decir, no hay que olvidar que el justnaturalismo es una escuela del pensamiento jurídico muy importante, la más antigua, porque aparece desde la filosofía griega, y además que es una posición dualista, no es una posición unilateral o monista. Es una posición dualista porque se postula la existencia de dos derechos paralelos que corren de la mano. Es como una especie de carrera. Ellos están en posición de seguir, ¿no? Seguir el camino que les conduce la existencia misma del hombre. Y en este sentido hay un derecho natural que es creación de los dioses, creación de la divinidad o creación de la razón, y por otro lado está el derecho positivo, que es creación del Estado, creación de los hombres. Bien, entonces no hay que olvidar que el justnaturalismo es una posición dualista. A diferencia de la posición monista, que vendría a ser el positivismo que se postula o
postula solamente la existencia de un solo derecho que vendría a ser el derecho creado por el Estado o por los hombres. Bien, entonces, esta corriente pues postula la existencia de un derecho anterior y superior al derecho positivo. Ahora veamos la clasificación del justnaturalismo. ¿Cómo se clasifica el justnaturalismo dentro de esta escuela? O sea, ¿qué posiciones hay o qué nos dicen estos justnaturalismos? Entonces, se dice que hay básicamente dos clases de justnaturalismo. El justnaturalismo ontológico, por un lado, que señala que el derecho natural es el instrumento para fundamentar el derecho, para probar su validez. O sea, el justnaturalismo ontológico lo que nos trata de explicar es que la validez de un derecho, la existencia en sí de un derecho creado por el Estado, creado por los hombres, no es válido si no está inspirado por este derecho natural. Por eso se dice que es un instrumento para fundamentar el derecho, para probar su validez. Por eso se dice que es una posición ontológica en cuanto a señalarnos de que con este derecho natural es la única forma de probar de que un derecho positivo existe. Porque si el derecho positivo es contrario al derecho natural, no es derecho. O sea, a la pregunta ontológica, ¿qué es el derecho positivo? La respuesta es: el derecho positivo es derecho positivo en tanto es a imagen y semejanza de un derecho natural que estaría en este mundo de las ideas que hacíamos referencia a Platón. Por otro lado, está el justnaturalismo deontológico. El justnaturalismo deontológico señala que el derecho natural justifica al derecho positivo. O sea, este derecho natural deontológico es un instrumento solamente para justificar el derecho positivo. No para decirnos sobre su validez, no para decirnos qué cosa es el derecho positivo, sino que justifica la existencia de un derecho positivo nada más. O sea, el derecho positivo existe o se justifica porque es a imagen o semejanza de este derecho natural. Entonces, hay estas dos clases de justnaturalismo. Sin embargo, en el pensamiento justnaturalista y también los teóricos del derecho, los filósofos del derecho, señalan que también se puede distinguir entre un derecho natural teológico, sociológico, histórico y racional antropocéntrico. También hay esa clasificación sobre el derecho natural. Bueno, el derecho natural teológico es de inspiración divina, es creación de los dioses o creación de un dios. Ese es el derecho natural teológico. El derecho natural sociológico implica de que se dice sociológico porque este derecho natural sería producto de los valores que producen los pueblos y las sociedades en algún momento determinado y que son también de carácter universal. Es decir, los pueblos en las sociedades generan principios, generan valores, y este sería este derecho natural sociológico. Por otro lado, también se postula un derecho natural histórico que tiene que ver con las etapas
que ha ido pasando, las etapas evolutivas que ha ido pasando el derecho y que de alguna manera son producto de la historia en la medida que se trate de explicar los acontecimientos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, este derecho histórico nos señalaría de que existen derechos naturales tanto en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo. Y finalmente hay un derecho natural racional antropocéntrico en el sentido de que el derecho natural sería de origen racional, de origen racional, producto no de la razón divina, sino de la razón de los hombres. Por eso se dice antropocéntrico. Antropos es hombre y por tanto el derecho natural sería una creación de la razón del hombre y que estaría obviamente alejada de esta posición empirista del derecho. Entonces, a pesar de todas las divergencias que puedan haber en cuanto a la clasificación de este derecho natural, hay una idea común a todas las escuelas del justnaturalismo. Existe la creencia de que algunos principios son universalmente válidos, que gobiernan la vida del hombre en sociedad. Principios que no han sido creados por el hombre, sino que son descubiertos, sino principios verdaderos que son obligatorios para todos, incluso para aquellos que no pueden o no quieren reconocer su existencia. La verdad de estas leyes no puede ser establecida por medio de los métodos de la ciencia empírica, sino que presupone una interpretación metafísica de la naturaleza del hombre. Entonces, eso es lo común de todas de estas escuelas justnaturalistas, de esta clasificación que nosotros podríamos dar. Es decir, la principal idea, lo común a estas escuelas, es que postulan a la existencia de principios universalmente válidos que gobiernan la vida de los hombres en sociedad. Principios universales y verdaderos, y principios que son obligatorios, ¿no? Qué importante esta parte para señalar en cuanto a lo común que puedan haber a cualquier escuela del derecho natural. Me gustaría compartir con ustedes y dar lectura en esta parte para mostrarles cómo en el mundo antiguo ya se postulaba desde la literatura, porque si ustedes ven la diapositiva, cuando ya vamos a estudiar las escuelas, o sea, el justnaturalismo en la historia, en el mundo antiguo, desde la literatura, Sófocles, un escritor trágico griego, hace decir Antígona, ¿no? Cuando está discutiendo con Creonte, si no me equivoco, de la existencia de este derecho natural y que es obligatorio a todos los hombres y que todos los hombres tienen la obligación de acatar. Es obligatorio para todos. Miren, yo les voy a leer en la página 93, cuando Antígona está conversando con Creonte por un tema de la muerte, me parece, creo que de los padres o de la familia de Antígona, y en esta conversación Creonte le dice, y a pesar de ello, ¿te atreviste a transgredir estos decretos? O sea, se está refiriendo a que Creonte le
le dice a Antígona que está transgrediendo una norma dictada por el Estado, una norma dictada por los hombres. Y le dice, te has atrevido a violar un decreto creado por la polis griega, un decreto dado por el Estado. ¿Y qué le contesta Antígona? Le contesta, ¿no fue Zeus el que lo que les ha mandado a publicar? Dice, ni la justicia que vive con los dioses de abajo, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre alguno. Sabía que iba a morir, ¿cómo no? Aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia, porque quien, como yo, viva entre desgracias sin cuento, ¿cómo va a obtener provecho al morir? Bueno, ya está refiriéndose a este tema, pero qué importante es cuando Antígona le increpa a Creonte que está desobedeciendo leyes eternas e inmutables, ¿no? Atreviéndose a transgredir las leyes de los dioses. Entonces aquí se postula también a la existencia de un derecho natural creado por los dioses, pero ya vamos a ver que se postulan otras corrientes, o sea, se postulan otra idea, al señalar de que el derecho natural no solamente, o no es creado por los dioses, sino es creado por la razón. Bien, entonces a partir de ahora ya hemos hecho una pequeña introducción sobre el justnaturalismo en la historia. Nos tocaría ver a partir de ahora el justnaturalismo en Grecia o el justnaturalismo en el mundo antiguo, porque se trata de Grecia y también finalmente del derecho romano a través de Cicerón. Entonces, el justnaturalismo en el mundo antiguo se pensaba que existía una ley divina que se halla en la naturaleza, que tiene una estructura racional, es eterna, no cambia en el tiempo y es la misma en todos los pueblos. Esa es la idea de que existe este derecho natural y que finalmente va a ser una inspiración también cuando vamos a ver la parte final del justnaturalismo en el mundo antiguo, lo que decía Cicerón y que inspiró también a Justiniano y a otros juristas, jurisconsultos romanos al momento de establecer en el derecho romano la existencia del jus civilis y el jus gentium o el derecho de gentes. Bien, entonces volvamos al tema de la filosofía en el mundo antiguo. Ahí tenemos al primer representante, a Heráclito, ya hemos visto a Sófocles en la literatura, y también está el movimiento sofístico, que es un movimiento atípico. No le hemos puesto Platón, pero también está Platón, sobre todo Aristóteles, los estoicos y Cicerón. Entonces, ¿qué sucede en Grecia? La filosofía griega tomó forma de una búsqueda de lo absoluto y en particular de criterios absolutos de derecho o justicia. Esta búsqueda se basa inicialmente en la creencia en la eterna e inmutable, absoluta y sobrenatural validez de las leyes que los hombres debían obedecer.
lo que se postulaba y lo que se creía en la cultura griega era que existía estos, así como pensaba Antígona, que existían derechos, principios que tenían validez universal y que eran válidos siempre. No decía de ayer ni lo que hace mañana, sino son válidos siempre. Entonces, en esa búsqueda es que la filosofía griega se inspira. O sea, en la creencia de que existe un derecho natural que los hombres debían obedecer. Entonces, en el pensamiento griego estuvo impregnado el carácter sagrado de las leyes que se basaban en las antiguas tradiciones, es decir, en la creencia de la existencia de estos principios, de estos derechos naturales y eternos, y que de alguna manera tenían su correlato con las creencias religiosas que habían en ese momento. No hay que olvidar que en el mundo antiguo la religión, la filosofía, la razón estuvieron mezcladas. Entonces, la creencia de la existencia de un derecho natural también estaba impregnado de creencias de carácter religioso. Entonces, los griegos también observaron, porque los griegos eran una cultura muy observadora, no por nada aparece la filosofía, como se lo entiende en el mundo occidental. Los griegos dieron cuenta de que había una gran variedad de leyes y costumbres en las diferentes naciones y pueblos. Sobre todo los grandes, los sabios griegos, los pensadores, los filósofos, eran gente que viajaba mucho y eran muy observadores y veían que en todos los pueblos siempre habían normas, reglas, costumbres y que muchas de ellas eran diferentes entre sí. Entonces, donde en un país, en una ciudad polis, en una polis griega se aprobaba, probablemente en otras se desaprobaba algo. Donde en uno se veía con buenos ojos ciertas conductas, en otros se reprobaban las conductas. Eso es lo que se ve en esta realidad del mundo antiguo. Entonces, de ahí que al plantearse la cuestión de si el derecho y la justicia eran meros productos de la convención, o sea, arreglos entre los hombres, o de acuerdo a la utilidad, a la conveniencia, o de si había, tras de esta confusa variedad de algunos principios generales, guías y permanentes. O sea, lo que se postulaba era que si detrás de todo este conglomerado de costumbres contradictorias entre sí, lo que se postulaba o lo que se tenía en cuenta era saber si detrás de toda esta variedad de principios había algo que sea común a estos pueblos, o sea, algo que sea válido para todos, algo que sea común a todos. O sea, el derecho es diferente en los pueblos, pero existen criterios o valores comunes o principios comunes que son válidos en todos los pueblos. Entonces, algunos de los filósofos griegos adoptaron la opinión de que no existían principios eternos e inmutables. Nos estamos refiriendo al movimiento sofístico. Es decir, los sofistas eran expertos en oratoria, eran muy persuasivos, manejaban bien el lenguaje el lenguaje, en este caso, del griego, y ellos fueron los antecedentes de lo que ahora somos los abogados, el movimiento sofístico.
son los antecedentes de los abogados y también este movimiento sofístico también es el antecedente de los maestros, porque estos sofistas, este movimiento tenía varios representantes y que ellos enseñaban a la gente, enseñaban sobre todo a la gente de clase adinerada, porque ellos cobraban por enseñar. Enseñaban, ahora los maestros cobran por enseñar. Nada es gratis, ¿no? Entonces, ese es el antecedente de los maestros y también de los abogados, porque los sofistas eran personajes que manejaban muy bien el lenguaje, muy bien la oratoria, eran muy persuasivos, eran los que estaban en las plazas públicas, en los tribunales, defendiendo puntos de vista, defendiendo también defendiendo a gente que estaba litigando y que necesitaban de algún tipo de asesoría para argumentar, para decir sus razones ante los jueces. Entonces, había este movimiento sofístico y ellos eran contrarios a la existencia de este derecho natural, de este derecho universal válido, porque ellos señalaban, por ejemplo, que Protágoras, por ejemplo, decía, es falso de que las leyes son de origen divino, es falso que los dioses han inspirado tal ley, porque no hay que olvidar que el derecho positivo tiene que inspirarse en este derecho natural. Él decía, no, las leyes son producto de las plazas públicas, las discusiones de la gente en el ágora, y que las leyes lo dictan gente imperfecta, gente que tiene intereses, gente que es corrupta, gente que es sinvergüenza. Toda esa gente está en el ágora y toda esa gente es la que nos dicta las normas, las leyes. Es falso de que, es falso de que las leyes tienen un origen divino, porque las leyes se dan por intereses de grupo, por intereses de gente con dinero, gente con poder. Eso es lo que decían los sofistas. Y no estaban, como vemos en la realidad, alejados de la verdad, ¿no? Tan alejados de la verdad, que son los congresos o los parlamentos de muchos de nuestros países en Latinoamérica y en el Perú. Es un congreso en donde hay grupos de poder, donde estos grupos de poder hacen lobbies, ¿no? Los bancos dan sus leyes, los empresarios dan sus leyes, incluso los sindicatos presionan para sacar sus leyes, etcétera, etcétera. O sea, las leyes, las normas se dictan en función de intereses siempre de grupo. Eso es lo que decían los sofistas. Entonces, pero esto era un movimiento muy contrario a lo que pensaba la sociedad griega. La sociedad griega pensaba, como les decía hace un momento, de que sí vivía, a pesar de que los pueblos tenían diferentes leyes, una variedad de leyes, lo que creía la sociedad griega era que existían principios, derechos naturales que eran válidos siempre, aquí y ahora, mañana y ayer, o sea, válidos siempre. Esa era la creencia del pueblo griego, de la cultura griega. Los sofistas es un movimiento atípico, un movimiento contrario a lo que pensaba la mayoría de la sociedad griega. Bien, entonces los representantes, como les decía, de
del justnaturalismo en el mundo antiguo, empezaríamos por los jonios, que es los primeros filósofos griegos, con Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, que son la escuela presocrática, antes de Sócrates, 7 siglos antes de Cristo, interpretaron la naturaleza como un orden universal, que se imponía al mundo moral y a la sociedad, asegurando así la autoridad pública. Sócrates, en el Critón, hace de respeto de las leyes el fundamento místico de la moral cívica. No hay que olvidar que Platón le hace decir a Sócrates en el Critón, en este famoso diálogo, el Critón o del deber, le hace decir a Sócrates que hay que respetar estas leyes porque de alguna manera tienen una inspiración moral, mística, una inspiración divina de alguna manera. Y además Sócrates, cuando en el diálogo se ve, ya le habían condenado a Sócrates a beber la cicuta, en este diálogo Sócrates discute con sus amigos porque ellos sí habían arreglado su escape. Sócrates sí había sido condenado a muerte, a beber la cicuta. Entonces los amigos de Sócrates intentan la fuga, ya estaba arreglado todo. La corrupción no es una cosa que lo hemos inventado los modernos. La corrupción siempre ha habido. Los guardias, los carceleros sí estaban comprados y Sócrates se iba a escapar, de todas maneras. Pero él comienza a reflexionar con sus amigos, sus discípulos, en este diálogo, y él dice, bueno, si yo he crecido con las leyes de mi ciudad, el ateniense, si yo he nacido con las leyes de mi ciudad, he crecido, me he educado, he formado una familia, me he hecho hombre, soy el que soy ahora. Y ahora en esta circunstancia en donde estas leyes que me han dado todo, ahora me condenan a morir, y él se pregunta, ¿y por qué yo tengo que desobedecer a estas leyes? ¿Por qué tendría que traicionar estas leyes de mi ciudad? Bueno, y Sócrates no escapa, pues. Finalmente, y en el Fedón, en el otro diálogo, Sócrates ya va a beber tranquilamente la cicuta, porque Sócrates en este diálogo, en el Fedón, lo que va a sostener es que el alma es inmortal. Una cosa también contraria a la cultura griega. Los griegos no creían en la inmortalidad del alma, pero los pitagóricos, Platón, Sócrates, o sea, pitagóricos, Sócrates, Platón, y luego el cristianismo son los que imponen finalmente en el mundo occidental la creencia de que existen principios, ¿no?, universales que hay que respetar, ¿no? Que hay que respetar. Hay principios, o sea, lo que señalaban el cristianismo era en la inmortalidad del alma. Me estaba confundiendo. O sea, lo que ellos pregonaban, o sea, el movimiento pitagórico, Sócrates y Platón, y el cristianismo, es que el alma es inmortal. Y por eso, en el diálogo del Fedón, lo que hace Sócrates es beber tranquilamente la cicuta, porque finalmente su cuerpo era corrompible, que finalmente se iba a morir, pero que su alma era eterna. Bien, entonces la filosofía asignaba a la legislación este fin elevado. Las leyes deben conducir al hombre a la virtud, oponiéndose a las presiones malsanas, ¿no?, que se podrían dar, ¿no?, de alguna manera. Heráclito formuló el supuesto de un derecho divino y natural, distinto de las leyes de cada estado.
Pero antes de Heráclito, antes de este filósofo del pantarrey, de que todo se mueve, todo está en movimiento, eh, están Anaximandro y Anaxímenes, filósofos muy importantes que lamentablemente solamente se tienen fragmentos. Ahí ya se hablaba de una justicia cosmológica, se hablaba de se decía que los filósofos antiguos, los filósofos jonios, estaban más preocupados en mirar las estrellas que mirarse a sí mismo y mirar al otro, como hacían los sofistas. Ellos estaban preocupados por el arjé, por el primer principio, y miraban, se decían, a su mirada estaba en las estrellas. Entonces, ellos ya hablaban de una justicia cósmica, de una justicia que de alguna manera ordenó el mundo caótico, el mundo anárquico, el caos que existía antes del cosmos. Cosmos significa universo ordenado. Un universo ordenado por principios de justicia. Bueno, luego tenemos a otro jonio, Hipias, distinguía entre el derecho escrito y el derecho no escrito. El derecho no escrito obviamente era el derecho natural. Se describía al primero, Hipias, como el conjunto de reglas casuales sometidas al cambio, en tanto que el segundo era dado por los dioses y observado de la misma manera en todos los tiempos. Hipias ya señalaba de que este dualismo, la existencia de un derecho creado por el Estado, un derecho cambiante, mutable. Ustedes saben que las normas se dictan, las normas tienen una vida, se derogan, se modifican, etcétera, etcétera, en función de los cambios que se van dando en la sociedad. Pero por otro lado, Hipias sostenía de que había un derecho no escrito que era dado por los dioses y observado de la misma manera siempre por todos los pueblos y respetado por todos. Bien, entonces eso es con respecto a los jonios. Ya de alguna manera les he hablado de los sofistas, del movimiento sofístico. Ahí tenemos a Trasímaco, a Calicles, a Protágoras, que son los representantes de este movimiento sofístico muy importante. Trasímaco decía que las leyes eran creadas por los hombres o grupos que estaban en el poder con objeto de fomentar sus propios intereses. No hay que olvidar que el movimiento sofístico era contrario a la existencia de un derecho natural. Los sofistas señalaban que el derecho era creado solamente por los hombres y por los intereses de grupos, como lo dice Trasímaco. Calicles también, que era un sofista, afirmaba que las leyes las hacían los débiles y la multitud, porque estos eran en todo momento la mayoría. O sea, no habla de leyes divinas, sino de movimientos de gente débil que eran la mayoría y que tomaban de alguna manera el poder en el ágora, eran la mayoría y que en función de los débiles se daban las normas, se daban las leyes. Finalmente Protágoras que es famoso por el homo mesura, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Protágoras sostuvo que las leyes hechas por los hombres eran obligatorias y válidas sin consideración a su contenido moral, ¿no? Entonces, estas son los representantes, los más importantes del movimiento sofística, de la sofística, del movimiento sofístico. Luego tenemos a Sócrates. Sócrates es quizás de los pensadores más importantes que tenemos en la filosofía antigua, maestro de Platón, que no escribió, no dejó nada escrito, pero su pensamiento lo tenemos gracias a sus discípulos
tanto Platón, que era uno de sus discípulos más importantes, pero también había otro personaje, Genofonte, si no me equivoco, que de alguna manera a partir de ahí se ha armado lo que Sócrates pensaba sobre lo que era la filosofía, lo que era el hombre, lo que era también este derecho natural. Entonces, como en toda la tradición filosófica griega, Sócrates no se plantea en forma específica el problema del derecho. Es decir, la cuestión de su esencia, de su fundamento y de su valor. Sin embargo, Sócrates es importante por su enseñanza moral. No hay que olvidar que el derecho tiene una relación íntima con la moral, porque ambos sistemas regulan la conducta del hombre en la sociedad. Entonces, Sócrates tiene que ver su enseñanza moral y los temas que se abordan son el tema de la ley y la justicia. Sócrates identifica la ley positiva con la justicia, es decir, seguir la ley positiva implica cumplir e implica realizar la justicia. Sócrates decía, yo digo lo que es legal conforme a la ley positiva, ¿no? Yo digo que lo que es legal no es conforme a la ley positiva, es justo. Quien obedece a la ley del Estado obra justamente. Quien la desobedece injustamente. O sea, hay una relación entre la ley dada por el Estado y la justicia. La justicia ya es un tema valorativo, es un fin del derecho. Entonces, para Sócrates, el cumplimiento de una ley, el cumplimiento de una norma, estaba arreglado con la justicia. Quien desobedecía una ley era un hombre injusto. Entonces, Sócrates entiende que las leyes son también las no escritas. Por ende, no debe entenderse la afirmación anterior como una posición positivista. Ojo, Sócrates pone en un mismo plano las leyes naturales o divinas con las leyes estatales. O sea, la ley estatal se entiende que se fundamenta, se inspira, es válida porque es conforme a este derecho natural, a este derecho no escrito. O sea, cuando Sócrates dice que quien obra conforme a la ley está obrando con justicia, no significa que sea un positivista, sino él está convencido de que las leyes dadas por el Estado son leyes de inspiración en este derecho natural de origen divino. Sócrates reclama el respeto a la ley no por el valor intrínseco de la misma, sino por su exigencia moral, que está en la conciencia de los hombres, como ya les decía hace un momento, con respecto a la posibilidad de escapar cuando había sido condenado a beber la cicuta. Él, con estas ideas que tenía, que el cumplimiento de la ley era hablar con justicia y conforme a este derecho no escrito, no escapa. Y además el fundamento que él señala es que es por estas leyes él se hizo hombre, era lo que era. Había nacido con estas leyes, se había educado con estas leyes, había formado una familia con estas leyes y no podía traicionar estas leyes cuando le habían condenado a muerte. Entonces, de todo ello se concluye que para Sócrates la justicia consiste en obrar conforme a la ley. Pero no porque la ley sea por sí misma necesariamente buena, sino más bien porque aunque es molesta, la ley es a veces, el cumplimiento de una ley trae problemas, no se debe violar. Y esto se ve reflejado, como les decía, en el Critón, ¿no? En el Critón lo que señala Sócrates, el mensaje de Sócrates es que se tiene que respetar siempre la ley.
se debe obedecer siempre la ley, nos guste o no nos guste. Él había sido condenado a muerte, tenía la posibilidad de escapar, porque ya estaban comprados los carceleros y él decide no escapar por todo su filosofía de vida, por todo su pensamiento. Él dice que sería traicionar a sus principios y a sus creencias. Luego tenemos a Platón. Ya les decía que Platón es uno de los filósofos más importantes juntos con Aristóteles. Son quizás la síntesis de todo el pensamiento griego antiguo, de la filosofía griega. Platón creía en la existencia de una idea eterna de justicia. Ya les he dicho al comienzo de esta clase que para Platón había dos mundos, el mundo de las ideas, y la justicia era una idea eterna que estaba en este mundo de las ideas. Para Platón la justicia es una virtud total, es la perfección del alma. En la República, que trata sobre la justicia, Platón propone estudiar la justicia en el Estado antes que en el individuo. El problema de la justicia se mezcla, como es evidente, con el problema político, porque si hablamos del Estado, estamos hablando ya de la estructura del Estado y de la ordenación de las cuestiones políticas. No hay que olvidar eso. Para Platón, el Estado, al igual que los individuos, se encuentra integrado por tres categorías. El Estado tiene tres categorías de ciudadanos: los gobernantes, que son los menos, los guerreros, que es el ejército, y los artesanos y agricultores, que sería el pueblo, los que trabajamos para que esta gente nos pueda gobernar y nos puedan defender. En el individuo, en cambio, tenemos tres elementos: el elemento racional, el elemento compulsivo y el elemento concupiscible. Dice Platón, así como en el Estado, en el alma del individuo el ejercicio de estas tres virtudes, es decir, la vida armónica del alma, constituye la justicia, virtud de las virtudes que comprende y resume a todas las demás. Es decir, lo que nos está diciendo Platón es que con estos tres elementos que tiene el hombre, cuando están en armonía, cuando están bien, significa que la vida del alma es una vida conforme a la justicia. Bueno, la ley y el derecho en la República son ignoradas por Platón. Platón no se aboca al estudio de la ley y el derecho por tratarse de un estado ideal perfecto. El estado ideal platónico no tiene necesidad de leyes para constreñir a los individuos a hacer. Es una utopía la República, ¿no? O sea, el estado que describe Platón es una de las grandes utopías y se señala en este texto platónico, que es uno de los más largos, de los diálogos más largos, que no se necesitan leyes porque los ciudadanos son conducidos de manera armónica por la justicia. No hay una necesidad de obligar, de constreñir, de coaccionar a los individuos a hacer el bien, ya que los ciudadanos son conducidos espontáneamente a hacerlo, ¿no?, en virtud de la obra educativa del Estado. Aquí aparece un tema de la educación, es importante en este estado ideal, forma a los hombres de tal manera que ellos van a hacer la virtud de manera espontánea y no se necesitaría de la ley ni del derecho. O sea, tampoco tienen necesidad de ellas para garantizar a los ciudadanos de la arbitrariedad de sus gobernantes, porque estos, siendo buenos por definición, no pueden cometerla. Además, los gobernantes en este estado ideal griego tienen que ser los filósofos, paradójicamente. O sea, tiene que ser un rey filósofo para que ustedes saben que el poder siempre
nos marea. El poder, cuando se tengan alguna vez poder, ustedes tienen que tener prudencia siempre. Siempre pensar en el pellejo del otro, en cómo tú te sentirías si estarías al otro lado. O sea, a veces se dice que cuando le das poder a alguien, realmente le conoces quién es. Entonces, los gobernantes no cometerían arbitrariedades, según Platón, porque estos no pueden cometerla y además son buenos por definición, por la educación propia que les ha dado el Estado y porque también son estos gobernantes filósofos del que nos señalaba Platón. Sin embargo, más adelante en la política, en lo político, en la política y en las leyes, que son obras ya posteriores a la República, las leyes son necesarias para Platón. Platón se desengaña finalmente porque él quiere practicar en Siracusa, si no me equivoco, él quiere practicar su filosofía política y se da cuenta, se estrella con la realidad. Que la realidad es diferente, que la realidad es otra cosa. O sea, los gobernantes siempre son abusivos, los gobernantes siempre se exceden en sus funciones, siempre cometen arbitrariedades, y ahora vemos que son hasta corruptos, ¿no? O sea, los presidentes que tenemos en el Perú, bueno, están con problemas todos de justicia, que son los más grandes corruptos que hay, que tenemos dentro de la administración pública. Entonces, las leyes son necesarias. La experiencia demuestra, Platón, que lo que él pregona en la República no era de este mundo, era un mundo ideal, una utopía. El gobierno, según la ley, deviene el elemento que distingue las formas de los gobiernos, de las peores. Platón clasifica en las formas de gobierno tres, según los tipos del alma que hemos visto, según el poder pertenezca a un solo hombre, a una minoría de ciudadanos o a la mayoría de ellos. ¿Cómo se sabe? Esta clasificación ya la había dado Heródoto en los 9 libros de la historia que escribe este escritor, Aeda, bueno, un poeta también, Heródoto. Platón incluye en ella la distinción para todo tipo de gobierno, entre mejores y peores. El elemento distintivo es para él la soberanía de las leyes, que es propia de las formas mejores, en contra de la soberanía absoluta de quien detenta el poder, sea este un individuo, una minoría o la masa. O sea, las formas de gobierno están en función siempre de que el poder esté en una persona, el absolutismo, el rey, o que esté en una minoría de ciudadanos o en la mayoría de ellos. O sea, a veces el poder se centra en un solo individuo, un dictador, o a veces la dictadura lo toma una cierta clase, un cierto grupo, los que tienen dinero, o puede estar en el pueblo, que venía a ser una democracia. Bien, ahora veamos Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platón, el más brillante de los discípulos de Platón, porque Platón tuvo muchos discípulos. Aristóteles fue uno de los discípulos más importantes de Platón y quizás el mejor homenaje que le hace a Platón Aristóteles es criticando su filosofía. Cuando critica la filosofía le hace grande a Platón, pero también se hace grande a sí mismo. Es importante, para el filósofo, lo mejor que le puede pasar a un filósofo es que critiquen sus ideas. Porque si tú dices algo y pasas desapercibido, no has dicho nada, no has dicho nada importante. Entonces, Aristóteles era uno de los discípulos más brillantes que tuvo Platón. Él decía que había una ley de la naturaleza, hizo una distinción entre la justicia natural
y la justicia convencional, Aristóteles. La parte que es natural, decía, tiene la misma autoridad en todas partes. O sea, vendría a ser el derecho natural, y es independiente de la opinión, de lo que nosotros creemos, pensamos, etcétera, etcétera. Lo que es convencional es meramente producto de una situación particular, un mero pronunciamiento positivo de un cuerpo legislativo que podía haber tomado esta o la otra dirección o decisión. O sea, lo que nos dice Aristóteles es que hay una justicia natural, leyes naturales, hay un derecho natural que es independiente a lo que nosotros podamos creer, pensar. Este derecho es válido siempre, a diferencia de la justicia convencional, que vendría a ser el derecho positivo, creado por los hombres, que se da en función de las circunstancias, que se da en función de los grupos de poder que pueda haber, que pueda. Bien. Eh, por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Bien, entonces les decía que Aristóteles hace resaltar igualmente la fuerza imperativa de la ley generada por la naturaleza. No es que esta ley natural no obliga, es imperativa para Aristóteles. Y presentida por una especie de adivinación, idea que se desarrollarán más tarde los estoicos. Entonces, en la ética a Nicómaco, Aristóteles opone el derecho natural y el derecho legal, pero en ninguna parte se plantea el problema del conflicto entre la moral y el derecho, y puede decirse que entre los griegos estas dos disciplinas no estaban separadas de la otra. No hay que olvidar, en la teoría del mínimo ético, nosotros señalamos de que el derecho constituye el mínimo de moral necesaria para que la sociedad no zozobre. Es decir, el derecho y la moral están relacionadas y que muchas de las normas de carácter moral tienen que tener coacción, ser coercitivas por una necesidad de que la sociedad sobreviva. Existen muchas normas morales que no tienen nada que ver con el derecho o muchas normas jurídicas que no tienen nada que ver con la moral. Pero hay una parte muy importante de la moral que lo toma el derecho y el Estado lo hace obligatoria, lo hace coercible, de tal manera que este grupo de normas morales son importantes porque la sociedad, los pueblos lo necesitan para que no sea un mundo caótico. Bien, entonces ahora pasemos a los estoicos. Los estoicos ha sido una escuela fundada por Zenón de Sitio, ya son corrientes post-aristotélicas. Para este filósofo, todo el universo se componía de una sustancia, y esta sustancia es la razón. O sea, el universo, para Zenón de Sitio, era un universo impregnado de la razón. O sea, no existía Dios, sino la razón universal. Entonces, el derecho natural era para él idéntico a la ley de la razón. La razón como fuerza universal que penetra todo el cosmos era considerada por los estoicos como la base del derecho y la justicia. Hay un derecho natural común basado en la razón que es universalmente válido en todo el cosmos. Sus postulados son obligatorios para todos los hombres en todas partes del mundo. O sea, este derecho natural para los estoicos es universal, necesario, obligatorio, en todas partes, es válido siempre. Entonces, el concepto estoico del derecho natural dejó enseñanzas. Primero, un factor de importancia en la teoría y prácticas jurídicas romanas.
el derecho romano es una inspiración de los estoicos. Preparó una base para la filosofía jurídica de los padres de la Iglesia, de la patrística y los pensadores medievales. También se encuentra su influencia de la doctrina estoica en el derecho natural clásico de los siglos XVII y XVIII y en las teorías de la Revolución Francesa. Bien, vamos a terminar esta clase. No hemos terminado realmente lo que es el derecho natural. Vamos a tener que hacer una segunda clase para estudiar el derecho natural en el medioevo, también en el mundo moderno y en la época contemporánea, que vamos a tener que hacer otra clase, pero quisiera terminar esta clase con el justnaturalismo en Roma. Y aquí tenemos a su representante, a su máximo representante, que es Cicerón. Las contribuciones de los jurisconsultos romanos a la teoría jurídica general y a la filosofía del derecho en esta época fueron muy limitadas. Eso hay que ser clarísimo. Mientras los griegos crearon la filosofía, los romanos crearon el derecho. Entonces, su pensamiento filosófico en general, su filosofía jurídica fue muy limitada, pero fueron muy prácticos. Muchas de sus afirmaciones y tesis fueron tomadas de los griegos. No hay que olvidar que finalmente, primero los griegos, o sea, los romanos eran de alguna manera influenciados o eran, como si se quiere, era parte de la Grecia antigua, parte de lo que es ahora Italia, Roma. Pero finalmente, cuando el derecho, Roma comienza a trascender y se hace un imperio, los griegos van a ser su colonia y ellos toman mucho de los pensamientos filosóficos, educativos y de otra índole, político, también lo van a tomar los romanos. Entonces, en la filosofía estoica, la filosofía de estoica, como lo dijimos hace un momento, es la que ejerció una influencia a los jurisconsultos romanos. Cicerón, que era un seguidor del estoicismo, señaló que la justicia era emanación del derecho natural. Sostuvo Cicerón, decía Cicerón, que el verdadero derecho es la recta razón conforme a la naturaleza. Es de aplicación universal, decía Cicerón, inmutable y eterna, este derecho natural. Llama al hombre al bien con sus mandatos y le aleja del mal mediante sus prohibiciones. Este derecho no es una cosa en Roma y otra en Atenas, este derecho natural. Es obligatoria para todos los pueblos y naciones en todas las épocas. El derecho civil no es sino su aplicación de este derecho natural eterno. O sea, se creía en el derecho romano, como le decía al comienzo de esta clase, si no me equivoco, le decía que en Roma se postula a la existencia de dos derechos, ¿no? El derecho, el jus civilis, que era el derecho que se aplicaba a los ciudadanos romanos, y el jus gentium, o el derecho de gentes, que era un derecho que aplicaban los pretores, los jueces romanos, aplicaban este derecho a los ciudadanos romanos en su relación con los peregrinos o extranjeros, o cuando los pretores, los jueces y los jueces romanos resolvían problemas entre peregrinos, entre ciudadanos no romanos o extranjeros. Entonces, los juristas, los jurisconsultos romanos distinguían entre el jus civilis, que era inspiración del derecho natural, y el derecho de gentes o el jus gentium. Este jus civilis era un derecho aplicable, como les decía hace un momento, solamente a los romanos, a los ciudadanos romanos, y este derecho de gentes o el jus gentium, que era
el derecho natural, un derecho común a todos los pueblos, se aplicaba en las controversias entre los ciudadanos romanos con los extranjeros, con los súbditos extranjeros que siempre había en Roma. Entonces, los jurisconsultos romanos encontraron estas cualidades en este derecho de gentes, ¿no? Y que era la expresión de estos principios eternos. O sea, el derecho, el jus civilis era de inspiración del derecho natural, pero el derecho natural en su plenitud era el jus gentium, el derecho de gentes, porque se trataba de principios eternos de derecho y de justicia. Y estos principios eternos de derecho y justicia no eran sino coincidentes o no eran sino el propio o el mismo derecho natural que ellos creían firmemente en su existencia. Bien, entonces con eso estaríamos terminando esta parte de la clase del día de hoy. Yo quisiera en este momento, quisiera saber si tienen algún comentario o alguna pregunta.